Buenas noches, Jazmín. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Margarita. ¿Cómo están? Y bien, buenas noches a Buenas noches. todos. Ok. Entonces ya Jazmín nos Listo. ha dado los puntos para la sesión. Y entonces voy a empezar a contar de 10 a 1. Y ustedes se relajan. Y Nico, quiero que tú vayas a la parte emocional del lugar donde están viviendo. Y Margarita, quiero que tú vayas al territorio de la parte esotérica del territorio de esa casa, ¿vale? Ujú. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jazmín, dime si sientes o percibes algo. No, no siento nada en mi cuerpo. Se escucha mal. Nicolás. Mira, lo primero que siento, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. Lo primero que siento, Irasema, es como una constipación en el corazón, como si mi corazón estuviera muy afligido a causa de lo que, pues pudiera yo describir como la sensación de lo que es tener un corazón roto. Ujú. Siento como desilusión, siento como mucha tristeza, siento como mucha decepción, siento como traición, como si hubiera todo un cúmulo de emociones que hacen que mi corazón se apachurre, se apachurre, se apachurre, como que se aplaste. Ok, observa estas emociones que están en ese lugar, ¿dónde se originaron? Margarita. Bueno, yo estoy viendo en la casa un portal y Ujú, ese portal energético está conectado a unos caminos, ujú. a unos senderos que van llevando a una parte interna, porque son escaleras y esas escaleras van descendiendo a muchos caminos, pero hay un momento donde el camino termina y se ven personas o seres, almas que están encarceladas en este espacio intraterreno, pero también estoy viendo una mujer con vestido de novia y esa mujer está ahí observando desde el punto donde ella está, que es en la parte interna del portal. Ella está viendo la casa permanentemente y ella la ve como de un vidrio, como si un vidrio estuviera delimitando estos dos espacios. Ok, Y ella trata de coger la cola del vestido, pero le pesa tanto que le cuesta mucho trabajo salir de ahí. Vuelve y la jala la energía del espacio, del ok. lugar. Observa eh, quién es esta mujer y qué es ese portal. Yasmín, ¿tú sientes algo? No, no siento nada. Ok. Nicolás. Mira, cuando intento seguir el rastro de estas emociones, Ujú, se desprenden como muchos hilos de colores. Todas las tonalidades se podrían decir que estamos en los opacos o los sombríos, ujú, como tonos rojo, verde, morado, amarillo, pero todos como con un negro intenso como entre por medio. ujú, Y cada una de estas energías van como hacia el suelo del lugar, Iracema, ujú, y yo puedo sentir como en la tierra, como en el interior del espacio de la casa, ujú. eh,
la energía, porque no estoy viendo un cadáver como tal, Ujú, pero estoy viendo la energía de varios desencarnados que se encuentran como en un núcleo que está abajo de la casa. Es ujú, como si abajo de la casa se hubiera echado a perder un árbol, Iracema, porque lo que se ve son como raíces podridas llenas de chapopote, ujú, o como lodo, pero lodo como negro, muy negro, que expiden, Iracema, esto es un olor a putrefacción enorme, como si ahí se hubieran echado a perder no solamente cuerpos, sino como si se hubieran echado a perder objetivos, como si se hubieran echado a perder metas, como finalidades, objetivos, y todo huele como a ilusión rota o a sueños no cumplidos, y así mezclados con el olor a putrefacción de estos desencarnados que se encuentran aquí. Pero lo curioso es que yo veo, son como son cuatro cuerpos más bien, pero tres son niños y uno es un hombre adulto. ujú. Ok. Em, Observa esta forma en que ellos llegaron ahí. Observa cómo estos tres niños y ese adulto llegaron a estar en ese lugar. Margarita. Bueno, yo primero estoy viendo a esta mujer y esta mujer está embarazada con este vestido de novia Ujú, y cuando empiezo a relacionarla a ella con el territorio, hay una sensación de apego a ella, las sensaciones de ella haber vivido en esa zona y el querer cargar esa zona con ella. Es un apego que tiene ella a ese lugar. Pero por otro lado, hay algo que la impulsa, algo que no la deja a ella salir de ese lugar, porque del velo, estos seres que están ahí en este túnel, en estas cárceles, ujú, quieren tomarla a ella. Es como si ella fuera una presa para ellos, fuera una presa, un alimento para ellos, y por eso es que ella lucha para salir de ese espacio y liberarse de este lugar donde se encuentra, porque ella siente mucha angustia, siente mucha, mucha ansiedad de sentir en ese espacio y sobre todo que, pues obviamente que no está encarnada, pero lo que está reflejando ahí es una desesperación por salir de ese espacio y un miedo y un pánico que la está rodeando a ella. Ok, observa cómo es que ella llegó ahí y cuál es su nombre. Nicolás. Ujú, Mira, es Mm, como, fíjate, yo vi muchas cosas, ¿no? Porque toqué la raíz de este árbol podrido ujú, y haz de cuenta, Iracema, que es como si esta raíz de árbol podrido dañara, nunca había visto algo como esto, pero como que daña la estructura energética del espacio. ujú, Haz de cuenta, corrompe el oxígeno al punto en el que las sensaciones y las emociones de todos los habitantes que han estado en esa casa se mezclan ujú, y van creando como un proceso continuo de, pues, voy a inventar una palabra, como de enterramiento. O sea, es como si cada emoción que llega y se mezcla con las emociones anteriores hacen que las personas vayan más abajo, como más al fondo, como en picada, se podría decir. Quiero expresar como que cada familia que ha vivido ahí ha tenido algo peor, ujú, ¿no? Entonces, en específico, estos cuerpos energéticos que yo veo aquí, Iracema, fueron parte de un abandono. Al parecer, eran eran cinco personas, los tres niños, el señor y como una mujer, pero esta mujer abandona a su familia, como que los deja ir, pero se va de una forma muy abrupta, se va como culpando a los niños y al hombre de sus desgracias, con mucha molestia, como odiándolos, como diciéndoles que desde que ella está allí en esa casa con ellos, ella se siente como que la peor persona, horrible así, ¿no? Esto causa como un dolor muy impresionante en los niños y en el hombre. El hombre en su depresión tan grande y su dolor tan enorme, yo lo veo como que hace algún tipo como de ponche o algún tipo como de bebida, brebaje, y envenena a los niños y luego se envenena a él mismo. Fueron encontrados aproximadamente como 2 semanas después, solamente porque el olor ya era insoportable. Las personas decidieron entrar al lugar y encontraron los cuerpos ahí. ujú. Ok, ¿y la mujer no regresó nunca más?
No, nunca más regresó. De hecho, no la siento en la energía de la casa después de que ella se fue de aquí. Ok, pregunta ese señor, hombre, ¿cómo se llama? ¿Vale? Margarita. Bueno, aquí hay dos partes. Una, porque los hombres que están en estas cárceles son hombres que han venido en diferentes épocas y han venido por circunstancias como parecen unos vagabundos ellos, personas que están conectadas con adicciones y en este mismo lugar ellos sienten la correspondencia energética con este espacio. Y por otro lado, como estos seres al estar encarcelados están con falta de alimento, ellos necesitan alimentar y necesitan alimentar sus vicios para pues para poderse mantenerse en ellos energéticamente. Y por otro lado, la señora, el nombre de ella me dice que se llama Adela. Eh, Veo su estómago como si estuviera negro, como si el bebé que lleva adentro estuviera, Muerto. pues no estuviera exactamente, como si estuviera muerto. Y, pero la veo como una mujer abandonada, es una mujer abandonada y tiene más hijos, porque ella, aparte de tener este bebé, tiene otros dos hijos pequeños que están con ella, pero ella ahí se empieza a ver el reflejo de un hombre maltratador, es un hombre que la maltrata y la abusa de ella en todas las formas y en todas las condiciones. Ok. em, Fíjate bien. ¿Me permites hablar con Adela? Sí. Adela, Mm. ¿qué tal? Ay, me siento muy mal ¿Por qué? porque siento mucho miedo. ¿A qué? Quieren tomarnos. Ajá. Estos hombres quieren tomarnos. Ujú, Quieren tomar mis hijos y quieren tomar mis hijos como alimento. ujú. Pero me siento muy impotente porque no sé qué hacer, no sé cómo salir de este lugar. Me A ver, siento atrapada. ¿cómo fuiste a dar a ese lugar? Primero dime eso. Ese lugar estuvo acá en este sitio y es tanto el dolor y el padecimiento que sentí que ese mismo sitio me llevó a este lugar, me absorbió, este sitio me comió Ujú, y terminé estando en este otro lado ujú. sin saber cómo poder retornar de nuevo al otro lugar. Ok, No sé cómo hacerlo. ok. ¿Y los niños cómo llegaron ahí? Igual. Ah, llegaron con mí también, porque yo los protejo y yo quiero que estén conmigo, Mm, ok. pero no me siento no me siento con la fuerza y con la capacidad de poder protegerlos. Primero porque la fuerza de este lugar eh, nos quiere absorber, pues más de que yo quiero luchar, es muy difícil de estar en pie en este sitio. Ok. Déjame con Margarita. Margarita desconecta. Nico, Este hombre se llama Teo. ujú, ¿me dejas hablar con Teo? Sí. Ok. Teo, Sí. ¿cómo es que llegaste a ese lugar? Parecía una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad de qué? Dar un giro a la vida que llevaba con mi familia. Ujú, Es un lugar económico, ujú, en una zona acogedora. ujú. Me gustan Ok. ¿Y qué los pasó? árboles que se encuentran alrededor. ¿Y qué pasó? Desde el primer día que llegamos a este lugar, Ujú, fue como si nos envolviera una aura de tristeza. ujú, Dejé de ser el hombre o la imagen que tenía del hombre que tenía en mi mente. ujú, Todo me comenzó a salir mal. ujú.
Empecé a tener problemas en mi trabajo, ujú, empecé a tener problemas de dinero, ujú, empecé a tener problemas con mi esposa. ujú, La impotencia no me ayudaba en absoluto, ujú, pero eran todas estas sensaciones que se me cargaban en la espalda. ujú, Ella siempre estaba enojada ujú. y los niños no dejaban de enfermarse. Era como si nos hubiéramos metido en un bucle, en una densidad, en un espacio que no nos dejaba salir. Ujú, Fue imposible irme de esta casa. Era como si todas las oportunidades para moverme a otro espacio se iban cerrando, ujú. me iban dejando sin espacio, Ok. sin oxígeno. Déjame con Nicolás. Mira, A ver, Nico, quiero que vayas a buscar primero cómo esta casa eh, se convierte, vamos a decirlo así, en un reto. ¿Qué quiere decir? Lo que representa tensión y opuestos aparentemente están ahí jugando una lucha interna, estas energías entre ellas. Quiero que observes dónde se origina este experimento de dualidad. Pero fíjate bien, es un experimento de dualidad, pero en unidad, tiene un solo origen. Búscalo. Margarita, Sí. quiero que observes, fíjate bien, Ujú. cómo de alguna forma esto tiene, o sea, es como si fueran aliados. La parte esta que está viendo Nicolás y la parte tuya interna que ves estos encarcelados. Busca dónde está la alianza que de alguna forma fueron haciendo como actos de calidad en cantidad para poder estar con este terreno así. Observa dónde fue la primera alianza. Mientras vas ahí, Jazmín, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento tranquila Ok, por el momento. ok. Nico. mira, la imagen que viene a mí Ujú, es la imagen de este árbol que yo veo como al fondo de la casa, pero en la superficie. Es otro espacio y otro tiempo. ujú, La casa, al parecer en este tiempo donde la estoy viendo, abarcaba como dentro de los terrenos de o dos cosas, de una enorme hacienda o un enorme complejo en donde había como muchos cuartos. ujú. Pudiera ser hasta un monasterio, porque yo lo que veo es que son muchos cuartos y vive mucha gente y cada quien tiene como su cuarto, pero obviamente no es un hotel por el tiempo en el que estoy observando. Ajá. Este árbol se encuentra como en una esquina, en la esquina izquierda del terreno, como muy hacia el fondo. Ujú, Y la imagen que estoy viendo es bastante fuerte, porque lo que yo estoy viendo, Iracema, es que al parecer este árbol ujú, comenzó a absorber ujú, de una forma energías de doble vía, fíjate, porque era un espacio en donde como los mandamases o los dueños de este enorme complejo, ellos tenían un espacio donde torturaban a unos hombres, porque yo veo como que torturan a las personas y en el punto en los que les cercenan la cabeza, los decapitan, todas las cabezas las enterraban debajo del árbol. ok. Pero la superficie había muchos rosales y muchas flores rosas que adornaban el contorno del árbol y había unas mesas y unas bancas muy bonitas en donde llevo hasta el momento en lo que estoy viendo contado aproximadamente 17 peticiones de mano. Ujú, ujú, ok. Entonces la energía del árbol se intoxicó de ilusión y de muerte. Ok, observa, eh, toca ese árbol y ve reconociendo la energía primaria que es este árbol y con qué está conectado energéticamente. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, es que hay varias cosas porque este sitio, esta cárcel es solamente de hombres y son hombres que tienen una adicción no solamente al abuso físico, sino al abuso sexual.
Entonces estos hombres entran a estas cárceles, veo muchos, y van entrando a diferentes puntos de la tierra y son encarcelados por estas adicciones. Entonces lo que empiezo a ver es que la relación que tienen estos hombres, digamos, con la mujer que está con este destino y embarazada, es la distorsión que tienen todos ellos en la forma como ven la mujer. Por eso cuando empiezo a relacionarlo con Jazmín, es la forma como también estos hombres les gusta este sexo con mujeres embarazadas, esta sensación de estar, esta sensación como como afrodisíaca, pero deforme, de la forma como ellos ven a las mujeres. Pero el punto que hay en la tierra, este punto central donde están convocadas estas personas, Ujú. em, son espacios donde hay mucha niebla y donde hay mucha confusión. Y son espacios que antes, mucho antes de la tierra, de estar edificado esto, como al paso de los tiempos, han sido espacios como cárceles de castigo, como tierras, como mazmorras, donde han sido encarcelados, pero es solamente hombres. Hombres que vienen que han estado muy conectados con estas condiciones. Ujú. Entonces la misma tierra ha estado contaminada por esta energía. Por eso es que la energía se ve confusa, se ve oscura, se ve densa, no se ve nítida y la misma tierra se ve opaca. Observa cómo es energéticamente la energía, ya sea ser o como sea, la energía que de alguna forma reina o custodia o permanece en ese lugar. Mientras vas ahí, Nicolás. Mira, Sema, lo que yo estoy viendo es como una amalgación entre el espíritu como del árbol y unos elementales muy diminutos que se apegan a él en ese momento donde estoy viendo, claro. Este árbol es una enorme parota, Iracema, Ujú. pero enorme, enorme. Tiene un tronco enorme y unas raíces que ya se levantaban y que habían creado distintas como relieves que permitían este adorno con las flores. O sea, parecía como una cascada de rosas que bajaban como del árbol. Este árbol creció tanto y fue tan vistoso y como tan adorado por mucho tiempo que empezó a crear como una asociación con las relaciones con las personas a causa de los elementales que se encontraban como encima de él. En un principio estos elementales de alguna forma conectaban con el humano de alguna forma como muy positiva. De hecho, parte del trabajo de estos elementales en el terreno fue ir poco a poco entregándole como distintas, es como yo lo veo, como distintas energías se conectaban a la abundancia, a los dueños del lugar, como en agradecimiento a la energía y el cuidado que le habían dado como a su árbol madre, como a la parota. Pero cuando hubo un cambio como de dueños y se transformó todo esto como en unas mazmorras de tortura y empezaron como a enterrar la muerte en las raíces del árbol, esta sensacionalidad y estas emociones fueron consumidas como por el espíritu del árbol, pero al mismo tiempo como por estos sementales que se tornaron como pequeñas bestias, pequeñas y chiquitas, que empezaron a comerse a los muertos debajo del árbol. Esto fue haciendo que la raíz se fuera pudriendo al punto en el que se enfermó completamente la parota y murió. Esto causó como pues es que no es una molestia, es más que una molestia, esto causó como una ofensa o como un gran ataque en contra como a la relación que habían tenido estos aspectos de la naturaleza con el hombre, lo que causaron o hicieron que este árbol se volviera hostil. Ok, vamos a ver una cosa. Hay una ruta de percepción que en algún momento se contaminó. ¿Qué quiero decir? Que el árbol tenía un alimento natural de la tierra. Y entonces, bueno, algunas cenizas, bueno, en algunos campos florecen estas formas cuando hay restos humanos ahí, pero quizás sea la forma del dolor o la acción que provocó que ese árbol se contaminara.
quiero cuál es entender la ruta de percepción entre los elementales, el árbol, la tierra y el ambiente. Margarita. Bueno, el propio territorio empieza a hablar y empieza a hablar en épocas de invasiones y de conquistas. Por eso es que se van viendo diferentes etapas y diferentes periodos y vamos a un periodo mucho más anterior y se ven como hombres y mujeres y niños del territorio fueron abusados, fueron muertos y ahí va quedando esa impronta del territorio Ok. porque el mismo dolor y la misma muerte fueron creando lentamente este portal y este mismo portal ha servido y sirvió para que en otras épocas, en otros momentos de la historia, personas, hombres que también fueron torturados porque se ven en las mazmorras y se ven como estos hombres están encadenados y son abusados en diferentes formas. Entonces ya el territorio empieza a traer esta propia energía del dolor de los niños, de la muerte de niños, de la muerte de mujeres, mujeres abusadas, hombres nativos del territorio, también muertos y abusados por estos seres o por estas personas, individuos que vienen a invadir lo que no les pertenece. Por Ujú. eso es que la memoria de esta tierra es sacar todo lo que no pertenece ahí. Y claro, en la medida que la tierra va viviendo sus etapas y sus periodos, la misma tierra va atrayendo a personas que van teniendo características similares y por eso es que se ven muertes de niños, muertes de mujeres, mujeres embarazadas, hombres que torturan, hombres que también están conectados con estos vicios y con estas adicciones y con estas adicciones al sexo y formas de energía como corrompida, es lo que se va sintiendo en ese lugar. Y cuando ya va llegando Jazmín, ella misma va creando un pilar de energía y ese mismo pilar de energía es la energía que ellos van dejando en el espacio y se van ellos acoplando a las propias condiciones del lugar donde ellos están viviendo porque en el lugar hay mucha energía de muerte y hay mucha energía de duelo. Y lo que se ven en las capas, y son muchas las capas, que se van viendo como hay desencarnados que van conectando con estos diferentes momentos históricos de esta parte del planeta. Ok, entonces ahora vamos a buscar para que Jazmín empiece a eliminar estas sensaciones de injusticia, pero ¿desde dónde? Desde la panza donde Jazmín se forjó, porque esta sensación de injusticia de alguna manera está siendo o está siendo pues en el campo de Jazmín igual al sentimiento de injusticia que se recibió en el territorio. Sí. Entonces, Nico. Ir a la escena que yo vi, Ujú, que espero tenga relación con lo que me preguntaste porque fue lo primero que apareció, ujú, es como una, como un evento, como un festival enorme, ujú, en donde tiempo antes de que esto fuera una enorme como hacienda, era como si esto fuera un campo en el que las personas venían con un propósito específico, ujú, que era como el de asociarse ujú. con las energías de la naturaleza que había en el Ok. espacio. Ujú, Las personas llegaban como a esta parota que ha tenido esta hermosura y esta grandeza desde tiempos como muy antiguos, se acercaban a ella, se acercaban como a las rocas que se encontraban alrededor, porque todas tenían como pequeños grabados como de manos diminutas, y se acercaban aquí con la petición, como solicitando ayuda, ¿no? En sus aspectos financieros, en sus aspectos económicos, de la ujú, alimentación, a estos pequeños cerecitos que ellos asociaban como con la naturaleza ujú, y el árbol, ¿no? Em, Fue con el paso del tiempo y a través de las distintas variaciones que tuvo la Tierra, el espacio como tal, y los distintos dueños que fueron cambiando, que la energía de los mismos como elementales fue cambiando también poco a poco para irse adaptando. ujú, Incluso se habían adaptado al punto de ser imprescindibles o dejar de manifestar o hacer manifestaciones para hacer como esta separación social entre la energía
del árbol y sus elementales y la energía de las personas que cada vez se acercaban más a estos espacios. Ujú. Hubo un momento de ignorar, un momento en el que se ignoraron, o sea, un momento en el que las personas solamente veían un árbol y el árbol y los elementales solamente veían humanos, ni siquiera se acercaban como a solicitarles ni nada. Hubo un espacio como de alejamiento, pero mucha paz. Fue hasta que se corrompió el espacio en estas mazmorras que empezaron a enterrar como las cabezas debajo del árbol, que los mismos elementales empezaron como a traumarse a causa de no entender el por qué las cabezas las metían justamente ahí. Ellos asociaban como el acercamiento de los hombres como parte de una transacción en las que ellos recibían energía o recibían algún tipo de regalo y ellos entregaban o por lo menos orientaban la energía de las personas para que llegaran como a ciertos puntos. En este caso no entendieron el mensaje de las cabezas, lo vieron como una amenaza, lo vieron como un ataque y comenzaron energéticamente a repeler y a extraer, como, haz de cuenta, como si conectaran como un tubo de energía a todas las cabezas que hay debajo del árbol y empezaban como a chupar las sensaciones de muerte, de dolor, de traición, todo eso que provenían de los cuerpos y eso fue lo que empezó a emanar el árbol a través de sus esporas, como si ese era el nuevo polen o la nueva fotosíntesis que los árboles lograban, el transmitir la percepción de la muerte. Ok, entonces llegaron a cruzar esta forma de necesidad para alcanzar nuevos mundos. En esta nuevos mundos estamos hablando energéticamente y emocionalmente y económicamente y todo porque daban al otro, fíjate bien, un pensamiento capaz de mover y crear formas destinadas y predestinadas a través de la aceptación del cerecito, del elemental que estaba ahí entendía. Quiero que vamos a empezar a cambiar la forma en que este elemental empieza a mostrarnos. Lo primero que tiene que hacer es entender que él como elemental puede vivir en un lugar, pero también puede ir a otro pero también no puede estar absorbiendo las energías y los pensamientos de los demás para sentir que está ahí para cubrir un deseo. Entonces, ese mismo deseo del elemental es el mismo deseo del humano que va ahí. Quiero Claro. que llames a estos cerecitos elementales y empiecen a cambiar esta forma de alimentar sus propias creaciones y co-creaciones con los pensamientos humanos. Margarita. Bueno, hay una relación de Jazmín, del niño y de su pareja actual, Ujú, porque hay una primera sensación de Jazmín en el útero de su madre de desesperación, una ujú, rabia aquí que está condensada en la parte de su mentón, pero es la sensación que el estomaguito de la mamá va creciendo, pero ella va sintiendo que no cabe en ese estómago y una sensación de querer salir, de salir prontamente de esa misma sensación de encierro y sentir como que el estómago, cuando va creciendo, ella misma va sintiendo que no se expande, que ella tiene que empujar ese estómago, tiene que ir empujándolo para poder sentirse cómoda, para poder darse un lugar en ese estómago. Pero cuando vamos viendo y observando la forma circular en que se mueve la energía por la misma memoria del territorio, esta memoria ancestral de estas familias que fueron violadas y abusadas, hay una relación también de Jazmín en ese periodo de la historia de su pareja actual y del niño, esa sensación de ver cadáveres, de ver muerte, es la misma sensación que está percibiendo el niño y la propia sensación que está sintiendo su pareja por por la misma matanza que hubo en ese territorio. Entonces lo que pasa es que cuando hay muerte, ya no hay abundancia, hay estancamiento, hay frío, esa misma forma la están relacionando ellos de una forma inconsciente en este presente en el que ellos están viviendo. Por eso es que todo a la vez se va relacionando en esta forma de espiral. ok, entonces, en el pasado, este portal que se abrió fue también porque las personas
deseaban de alguna manera seguir conectadas con este mundo físico. Y al seguir queriendo estar conectadas, eligen, fíjate bien, no trascender, ni ascender, ni moverse, sino adquirir la memoria del territorio para hacerlo sentir, ya sea, como ellos están muertos, ya sea como virtud o como forma de vivir para las personas que toquen ese territorio. Entonces, lo que quiero que empiecen a hacer primero es eliminar esta desesperación del pasado, aperturando ahora un, un portal donde ellos se puedan ir de una forma más libre, más pausada, menos dolorosa. complicada y menos dolorosa, para que todos ellos puedan salir de este lugar y ella, Jazmín y su familia empiecen a desconectar de esta desesperación también que ellos han tenido al ver esta situación en esa casa de querer salir, sino que Mm. están enganchándose a lo que estas muertes y ese territorio le dio como significado a ese lugar. Y mientras vas ahí, Nicolás, ¿qué pasó? Sí, Iracema, haz de cuenta que cuando yo me contacto como con la energía de este ser como para transmitirle, bueno, es que son como una pequeña como colmena de seres que se mueven todos al unísono y tienen como el mismo pensamiento. Yo lo que veo, Iracema, es como un estancamiento en sus procesos energéticos del mismo elemental por el vicio que tuvo con la asociación del hombre. Ujú, Haz de cuenta que al mismo tiempo en que los hombres se enviciaron en solicitar, claro. en acercarse y pedir, estos seres se enviciaron en la convivencia y en la respuesta y pues ahora que estoy viendo, a la creencia del mismo elemental en entender que ayudaba. Entonces, cuando sintieron lo opuesto, cuando comenzaron a percibir que no solo se habían alejado, sino que ahora los atacaban, hubo un gran shock en estos seres, Iracema. Ok, fíjate bien, fíjate, cuando esta necesidad de ayudar se vuelve hasta cierto punto una forma egoica, empieza a contaminar lo que es más importante para el ser humano, su núcleo energético, su médula espinal, todo lo que busca en él, todas las acciones y reacciones de un cuerpo físico. Entonces lo primero que tenemos que pedir a estos seres que empiecen a desconectar de estas formas psíquicas que sienten que de alguna manera necesita el humano, pero también ellos, para dejar de sentirse abrumado, contagiado, afectado y empezar a eliminar esta forma en que conectan con el territorio y con el humano. Margarita. Bueno, viendo a Jazmín en el momento en que una memoria y un recuerdo es observado, deja de ser oscuro y confuso, Ujú, porque la visión, el punto de enfoque cuando se está observando, qué es lo que está haciendo en este momento Jazmín, observando un momento histórico que su alma vivió, inmediatamente la energía deja de estar estancada, toma otro color energético y ella misma empieza a moverse. Cuando la propia energía empieza a moverse por una sola persona que estuvo ahí y que tomó la conciencia de lo que este lugar estaba representado, empieza a moverla y al mover esa energía, esto le está permitiendo a todas estas almas que están ahí estancadas en esa dualidad de querer seguir viviendo, pero querer estando muertas, pero ese miedo como de pasar a ese más allá. Entonces, ese punto de anclaje en que están, lo que está permitiendo es que esta energía empiece a moverse y pasa como si las almas estuvieran dentro de una espiral, empiezan a mover y empiezan a salir. Y en la medida que ellas van saliendo de este portal que tiene una forma cónica empieza a reducirse hasta el punto que ya
él empieza a cerrarse y esto también empieza a contribuir en las memorias colectivas, en este caso de Jazmín, y de la forma en que ellos se van relacionando con la vida y con el apego Ujú. a la forma de vivir la vida a través del dolor, porque se va volviendo una forma constante que la van relacionando desde el útero y desde el nacimiento, y por eso esa sensación que había en ciertos momentos cuando Jazmín estaba en el útero, como que de querer salir y de observar qué es lo que está pasando. Y era una relación muy similar a la que estaba viviendo la mujer embarazada, como querer seguir viviendo desde ese portal, desde ese cristal la vida, pero por otro lado, la fuerza del dolor de ese portal la querían consumir, la querían sostener y mantener ahí. Entonces ahí empieza a haber un cambio en las memorias del territorio y las propias memorias del territorio, cuando estas almas empiezan a partir, la misma tierra empieza a reconstruirla o a reconstruirse a ella misma. Ok, entonces ahora quiero que Jazmín y su familia que empiezan a conectarse a través de los pensamientos. Es que los pensamientos es como si viajaran entre dimensiones y tiempos. Y entonces ahora quiero que empiecen a entender ellos cómo van funcionando entre ellos y empiecen a desconectar con la distancia que entre ellos mismos habían hecho para sentir que estaban en un lugar donde aparentemente vivía cada uno una historia diferente. Es como si el tiempo para cada uno absorbiera diferentes momentos de tiempo en diferentes estadios dimensionales y emocionales. Y quiero que empiecen a eliminar todo esto. Mientras vas ahí o hacen esto, Nicolás. Ok, Iracema, ¿sí me escuchas? Sí, sí. Ok, haz de cuenta que yo veo cómo van de alguna forma desamalgando toda como una red de como de conexiones que tienen estos pequeños elementales en lo que vendría siendo las palmas o la zona de lo que nosotros tenemos en manos. Ujú. Es como si en la estructura de las huellas dactilares de estos seres se encontrara también las huellas del árbol y también se encontrarán filtrados intrínsecamente, Iracema, muchas como asociaciones energéticas con humanos, como si parte de lo que ellos tomaban era un cachito o una Ujú. mordidita de la energía que luego la incrustaban o la sometían a través de su propio cuerpo al árbol. Entonces yo lo primero que estoy viendo, Iracema, es como a través de las líneas, así como si se vieran como las huellas dactilares, Sí. pero haz de cuenta que en estos seres tienen como bordecitos, a través de los bordecitos de las líneas se van separando y se van desañadiendo todas las estructuras genéticas que no son elemental como tal, que Ujú. ellos absorbieron también de la misma forma en que el humano se vició de ellos. Quiero que se desconecten de este tiempo y lugar también la familia y los recuerdos, ya sea de Jazmín, del marido, del niño, del bebé y también fíjate de la expareja, porque al final de cuentas puede haber alguna memoria ahí. Quiero que desconecten las múltiples vidas donde en alguna forma han compartido el tiempo y compartido dolores, rencores, resentimientos, sumisiones, agravios y sobre todo esta forma de invalidar su forma de crear a partir de ese momento. Y mientras vas ahí, Margarita. Bueno, aquí empiezan a eliminar unas estructuras y viendo aquí a Jazmín, ella se ve aquí parada en un punto, en un centro, y se ve con su hijo y se ve aquí, obviamente con su embarazo, pero los hombres siempre están afuera de este primer círculo. Entonces, los hombres no representan una protección, es la mujer la que tiene la responsabilidad de la protección de los niños, porque lo que han ido asimilando a través de sus propias historias, historias personales y familiares, es que los hombres van ocupando como
un lugar muy de observador en la familia. Son más, pueden llegar a ser un poco más proveedores en ciertos momentos, pero la mujer sí tiene la cualidad y tiene la responsabilidad de tener que sostener esta forma. Entonces, en la medida que va Jazmín permitiendo que estas creencias estaban tan puestas en ella, es darle una amplitud, es romper estos círculos de repetición para darle cabida e invitar a los hombres para que ellos vayan ocupando el lugar que les corresponde y la responsabilidad que les corresponde a ellos como padres y como familia. Cada uno va organizándose en este núcleo familiar y esto también permite que el bebé gestante empiece a sentirse más a gusto en la pancita de Jazmín y empiece a alimentarse con un Ujú. alimento mucho más nutritivo y no esta energía como de desesperación y esta energía de querer salir y él mismo sintiéndose en el vientre materno en peligro Ujú. de ser atacado por las propias memorias que ellos vivieron en el territorio y que en este momento se están eliminando y se está ordenando las formas en que cada uno tiene que pararse y tiene que sentirse frente a la vida. Ahora quiero que empiecen a eliminar todas las memorias de deficiencia, de encontrar o de estar o de permanecer en un lugar a través de una sola forma o de una sola situación. Quiero que es como si tuvieran ellos o activaran en ellos un cambiador de destino. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Para qué? Sí. Para que empiecen a eliminar estas memorias que vienen cargando ellos, Jazmín, desde que ella estaba en ese vientre y desde que ella empezó a ser madre por primera vez. Entonces es como si ella hubiera aceptado ciertas memorias, ciertas formas de entender cómo salvaguardar la vida a pesar de lo que fuera. Entonces, quiero que empiecen a cambiar estas formas de ver y de conectar con esto que ellos crean como destino. Nicolás, no te oigo, Nico. Yo lo primero que veo que pasa, Iracema, es como si se creara una enorme fisura asociada con el primer comando, en donde como de forma líquida se escurren como todas las energías del espacio, como si se abriera la tierra para tragarse y meterse, ¿no? Ujú, Y en la asociación con el tiempo y las familias y los distintos pensamientos que ellas evocan, es a partir de que el árbol y la presencia del árbol en un sentido energético y en un sentido espacio ha perdurado por el tiempo. O sea, la estructura y la imagen del árbol de forma energética es como si nunca hubiera caído. ujú. Con el tiempo fue eliminado para poder construir, pero veo como esta percepción energética del árbol que se veía influenciada como por la intención de estos elementales en regresar y solamente entregar al hombre lo que les habían dado como de ofensa, que era en un sentido de alguna forma muerte, dolor, enfermedad, tortura, depresión, como ahogamiento, como estancamiento. Es como si la parte energética del árbol primero se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta y se pega, y luego se truena para bajarse, así como desmembrenarse todo el árbol, ramas, hojas y todo de forma energética, caer y ser absorbido por el suelo para llevar toda la energía como a este núcleo del árbol podrido. Ok, Margarita. Bueno, yo empiezo a ver cuando tú dices la palabra destino, inmediatamente empiezan ellos a ir recogiendo cada vez más un recorrido desde ese punto de origen hasta el presente de hoy y cómo todas estas memorias que se están recolectando y que se están eliminando hacen que hay un punto donde ellos empiezan a sentir otra vez la activación de la sal en la boca. Ujú, Es una sensación que va relacionándose como la forma que ellos se conectaban con la tierra,
las formas áridas, las tierras que no dan fruto, las tierras que no alimentan, las tierras que por sí están muertas, que van conectándose también con el territorio de ellos, que es el propio cuerpo físico de ellos. Entonces empieza a despertarse a través de la sal un gusto aquí alrededor de la boca y en el paladar. La sensación era como si ellos hubieran estado, hubieran sido alérgicos o toda esta parte hubiera estado dormida y todo lo que ellos tomaban como alimento no lo saboreaban, no saboreaban la vida, porque todo lo pasaban entero. La vida había perdido realmente su sabor, su sazón. Y en este momento todas estas recolectas que están haciendo, también lo están haciendo en la parte de sus cuerpos, por eso es que se están activando todas estas formas, como esa sensación de sentir el sabor y de volver a sentir la sal otra vez y la vibración de su cuerpo y la vida y el calor otra vez en sus cuerpos, porque antes los cuerpos estaban fríos. Ok, fíjense los dos una cosa, porque quiero que Margarita lo vea en Jazmín y Nicolás lo vea en su pareja y en el niño. Eh, Haz de cuenta que ellos es como si su energía la abrieran para que estos espíritus empezaran a tener la necesidad de terminar algo pendiente que hubiese quedado. Entonces es como si ellos brincan dentro de su propia vida para que estos seres o entidades entren, hagan cierta situación y regresen, y ellos regresan a este cuerpo, este brincar que donde van agrupando y van sintiendo, fíjense bien, las habilidades o las necesidades o los traumas de esos espíritus con los que conectan como suyas propias, y no les permiten tener una claridad ni tanto emocional, ni mental, ni energética de lo que ha sucedido, de lo que sucedió y de lo que está sucediendo en realidad en su campo. Entonces, observen qué es y cómo desconectan de estas formas y de estos seres. Margarita. Bueno, yo lo que veo en Jazmín es una necesidad y una responsabilidad de alimentar al que no tiene, al desvalido. Ujú. Y por eso, de alguna manera, ella va prestando también sus cuerpos y sus emociones en la medida que se van reproduciendo y se van manifestando. Es una forma de entregar la energía como si ella la diera como en la forma de un pan. Y Ajá. esa forma es la que ella alimenta y se va sintiendo satisfecha y responsable, y eso la hace sentir bien de estar creando este tipo de escenarios. Ok. Nico. Yo lo que veo en el niño Iracema es que el niño conecta o conectaba, porque en este punto ya no veo ese establecimiento, aunque sí se ven por separado, Ajá. conectaba con las sensaciones más físicas del aspecto energético que había quedado ahí. Ok. Haz de cuenta que el niño tiene la capacidad de percibir los olores a putrefacción, de percibir este miedo apresionante y como una constante amenaza. Ujú. Y con respecto a la pareja, yo lo que observo es que en el sentido de la energía masculina, no es que si quisieran fatalmente eliminarlo, pero sí eliminan los componentes de la masculinidad. Ujú. Es como si esta persona conectara con una parte del árbol o de estos elementales que extraía la masculinidad y los iban como dejando sin recursos a los Mm. varones. Ok. Entonces quiero que empiece Yasmín a conectar ella y su bebé con esta parte divina del embarazo, y quiero que empiece a entender lo que es ahora una oportunidad, estar adelante, planear o vivir una vida de una forma diferente, y quiero que también lo hagan el hijo y el hombre, si es que el hombre quiere hacerlo, pero el niño todavía depende energéticamente de ella. Entonces, quiero, Margarita, que Ujú. empiecen a eliminar todos los espíritus errantes que de alguna manera estuvieron conectada con esta misma forma disociada en que Jazmín y su familia estaban, que,
creyendo pertenecer, que así era la vida, que así era el lugar donde tenían que estar, y que ellos están buscando como una razón, pero al final, pues no es que haya una razón aparentemente válida, simplemente conectó con eso. Y dime qué hace Nicolás. Yo lo que estoy observando, Iracema, como de manera muy, ¿cómo podrías? Como cuadriculada, pero es que es como pixeleada, como si fueran píxeles, se empiezan como a difuminar todas las esencias, todos estos aspectos de las energías que no solo pasaron por este lugar y padecieron, sino que también murieron, ¿no? Y se fueron conectando como en distintos cuartos, en el suelo, en el techo, y fueron apremiándose a la estructura y forma de los espacios que han sido transformados como en este terreno. Yo lo que veo es que a través de esta pixelización se van como encuadrando los aspectos energéticos que no pertenecen a la familia actual, para de un punto, a través de un salto, que yo veo que en este caso el niño hace primero, Ujú, antes que ella y que el señor, ujú, se retira el niño hacia atrás y se separa de las sensaciones y crea como un espacio entre ambas porciones. El niño se separa y queda atrás de su mamá y de su papá, que aún siguen como inmersos en esta energía. Cuando el niño ya está suelto, Iracema, y que lo puedo ver dividido con el aspecto de la casa, yo lo que observo en el niño, Iracema, es que en la zona de su glándula pineal, el niño tiene una apertura que le permite de forma natural estructurarse de esta manera, como que si es como muy sensible, ¿no? ujú, Y tiene esta capacidad de imaginar ujú, lo sucedido en los espacios ujú. a través de las percepciones energéticas y emocionales que recibe a través de su glándula, y luego llevarlos a la visualización a través de sus sueños y sus pesadillas. Ok, quiero que empoderes o le ayudes a este niño a que entienda el empoderamiento para que empiece a eliminar todas las conexiones que pudo haber traído de cualquier tiempo y de cualquier lugar con espíritus errantes, espíritus caídos, almas desencarnadas que de alguna forma lo pueden ver a él atractivo ante ellos sentirse sin un lugar a donde ir o hacia dónde estar. Y quiero que lo haga también desde su ADN espiritual, desde la forma en que él intuitivamente aprende a crear o a cerrar o aperturarse o a aceptar ciertas cuestiones energéticas. Quiero que lo entienda a hacer, aprenda a hacer desde su ADN de forma natural como él ya lo trae. Margarita. Bueno, yo empiezo a observar todas estas almas que van saliendo, todos estos espíritus y todo, era esa forma y esa necesidad y esa responsabilidad que sentía ella de como guardar, de proteger a todas estas almas. Y claro, esto hacía que su campo energético se sintiera así de grande Ujú, y tomarlos a ellos como hijos, como si ya los tuviera la responsabilidad de guardarlos, de protegerlos, de sostenerlos. Y esto también estaba ejerciendo un efecto sobre ujú, el niño de 7 años, porque él estaba dentro del campo energético de la ujú, madre protegiéndolo a él, lo tenía de una forma circular. Y al estar dentro del campo energético de la madre, pues él también empieza a percibir todas las sensaciones que la mamá estaba sintiendo. Entonces, de alguna manera era como reforzar esa propia historia, la historia de él más la historia de la madre, ujú, y el sentirse también invalidado, y la madre, por protegerlo, no darle a él la autonomía y la capacidad de él mismo de poder empezar a manifestar sus propias energías y empezar a tomar estas personalidades o ujú, múltiples personalidades que en un momento hubieran podido afectarlo a él. Y por otro lado, cuando empiezo a ver al esposo, cuando veo a Yasmín, que tiene como tanta capacidad de abarcar, lo que hace es que el esposo se veía así, inmóvil, congelado, no se podía mover ujú, por la propia necesidad de control, de hacer todo, de ejecutar todo. Y entonces lo que hace es invalidar, lo que está haciendo era invalidar al marido en su acción, en lo que él, en lo que él tiene que actuar como esposo. Y ahí empieza a moverse de nuevo la energía para que el niño mayor pueda tomar el lugar que le corresponda. Todas estas almas pasajeras que vienen, que van, que se instalan,
puedan seguir también su camino y esto va haciendo poco a poco que ella misma vaya sintiéndose mucho más sutil, mucho más liviana y su cuerpo empieza a reducirse y esto hace que como un efecto inmediato el esposo empiece a tener una movilidad en su cuerpo y pueda empezar a actuar en relación y en función a la pareja y a la familia. Ok, quiero que empiece Jazmín con esta forma de su ADN energético, empezar a eliminar creencias genéticas que están todavía activas en esta vida con el niño de 7 años, con ella, y sobre todo con esta criatura que está ahorita a punto de nacer. Y quiero que empiece también a entender los efectos positivos que va a generar en ella, en sus dos hijos, el cambiar estas formas genéticas, fíjate bien, que están dormidas y que ella ha mantenido ocultas a través de generaciones y que quizá no sepa que están con respecto a las formas acumulativas de buscar, de estar, de pertenecer, de ser suficiente, de controlar, de querer, puede ser algo muy ancestral. Mientras vas ahí, Nicolás. Haz de cuenta, Iracema, que yo veo como en el sentido genético del niño, a través de la percepción de lo que vendría siendo la composición de los cromosomas, porque yo veo como pequeñas células que tienen como manitas que luego se van entrelazando una con las otras. Yo lo que veo aquí, Iracema, es que el enlace entre las células se vuelve más grueso y más fuerte. Ujú, La información que se puede transmitir de célula a célula en un sentido de experiencia es mucho más amplia y en ese sentido se refuerzan las capacidades de la célula en la absorción de información. Es como si a la hora en que la información empieza a tocar a la célula primero rechaza la información para empujarla y colocarla adelante y así poder ser observada. ujú, Entonces, esto va creando en el niño la capacidad de filtrar las percepciones que entiende que no forman parte del ambiente real. ¿Por qué? Porque un pleito entre los padres puede dejar una sensación de tristeza, un conflicto económico que luego se convierte en una pelea, puede dejar una sensación de incomodidad, pero el niño empieza a filtrar las sensaciones que son formadas en el ambiente actual y terrestre o ubicación, espacio, tiempo en el que se encuentra, de las que son parte del ambiente y la historia, para así empezar a crear percepción entre lo que puede recibir como información sensible a lo que es la información real. Entonces él hace esta separación y veo como sus pulmones, en la estructura de las ujú. células de los pulmones, empieza a ver como más ampliación a la hora de respirar, de contraerse y de expandirse. Y esto va creando una oxigenación general en todas las células, que yo veo que en este momento el niño de 7 años empieza como a hacer una verificación automática. Haz de cuenta, es como si su parte energética empieza a verificar cerebro, bien, pulmones, bien, órganos, bien, sangre, bien, o sea, está observándose en completo gracias a esta oxigenación de las células y empieza como a verificar que todos los espacios estén ordenados. Ok, Margarita. Bueno, yo empiezo a ver en Jazmín en la espalda una sensación de quemada, como si estuviera quemada, pero está quemada así, en forma de filamentos verticales. Pero estos filamentos verticales están relacionados con la forma en que ella conectaba con la vida. Por eso la necesidad de dividirse en partes, porque al estar dividida en partes, eso le da la sensación de estar viva y de estar presente en muchos sitios. Y esto estaba afectando en ella la forma en que estaba anclada en la tierra, porque los pies empiezan a sentir cómo se estaban derritiendo, unos pies gruesos, unos pies gordos, empezaban a derretirse en la tierra y era la forma como ella sentía que la propia vida se iba y Ujú, su propio cuerpo se estaba desvaneciendo y tenía ella que multiplicar estas formas para no perder la sensación de sentirse presente o de sentirse con su cuerpo en vida. Y por otra parte, esto también empezó y estaba afectando la parte de su útero, porque la parte del útero, si lo cortamos, hacemos un corte en la mitad, la parte izquierda,
esa es una parte que estaba vital, pero la parte derecha es una parte que estaba oscura, estaba sin vida. Entonces la forma como ella iba evaluando e iba organizando la forma de su cuerpo para sentirse de esta forma. Ok, entonces ahora quiero que Jazmín empiece a equilibrar todo su campo energético, todo su tronco energético y quiero que empiece desde su coxis y empiece poco a poco a empezar a eliminar memorias, por ejemplo, en el hígado, en el páncreas, de abortos voluntarios o de situaciones que se han presentado complicadas. Quiero que empiece a eliminar estas memorias. Quiero que empiece a tomar una posición adecuada, su matriz, sus caderas, sus nalgas, su cintura, su hígado, o sea, todos sus órganos y que empiece ella a preparar su cuerpo para que el parto pueda ser de alguna forma más fácil, menos complicado, más saludable y quiero que empiece también a comunicarse de una forma diferente con sus hijos y quiero que todos empiecen a trabajar cada uno de los órganos como ahorita lo estaban haciendo, trabajando estas condiciones de alimentación y de asimilación energética. Nicolás. Yo ya termino de observar que el niño se posiciona como en un espacio al lado de la madre y la comienza a observar como en el sentido de entendimiento de lo que ella está trabajando. El hombre está presente energéticamente, sí, pero se encuentra como muy reservado. Yo lo que veo que él ha comenzado a hacer, Iracema, Ujú, es como empezar a quitar hilos ujú, que se encontraban directamente en el glande ujú, y en los testículos que lo hacían tener el aparato reproductor, bueno, el órgano sexual, porque ya ahora se dice órgano sexual, ujú, hacia abajo, ujú, como si lo tuvieran hacia el suelo. Entonces, yo lo que veo que él hace es que al romper estos hilos, sus órganos sexuales vuelven a tomar su posición, ujú, se vuelve como si fuera una caja y se arma, como que ensambla, y veo como su pecho se levanta y empiezo a percibir cómo él empieza a hacer retroactiva su energía. Pero haz de cuenta, él está yendo a los puntos como más superficiales. Su trabajo no está yendo tan profundo como el del niño, que es una reestructuración, y el de ella, que aún sigue trabajando muchísimo. Yo lo que veo en ella, Iracema, es como si en la parte de atrás de las rodillas, no por adelante, en la parte de atrás hubiera como dos palos así puestos que le provocan mucha incapacidad de flexión, ujú. como en un sentido metafórico, hay como mucha incapacidad de cambiar de opinión o de aperturar la mente para una opinión diferente. Ok, bueno, esta es la oportunidad para hacerlo. Si no lo quiere hacer ella y solamente quiere utilizar la sesión para ciertas cosas, si ella no lo quiere hacer, no la puedo obligar. Entonces, quiero que empiece a trabajar ahora en su salud hormonal y en las fuerzas visibles e invisibles que la mantienen atada a una creencia o a una posición que la hace mantenerse en un solo lugar. Margarita. Bueno, aquí el cuerpo como se estaba desvaneciendo, el cuerpo vuelve a tomar la forma y la estructura e internamente empieza a pasar también de la misma manera porque los órganos se estaban viendo planos, los Ujú, órganos no se veían con volumen, que era la forma como ella misma iba viendo cómo su cuerpo en los momentos previos a la muerte, en los cuerpos empiezan, los órganos empiezan a desvanecer, empieza a desaparecer el cuerpo y es la forma de volver a reestructurar y a crear un nuevo cuerpo y dándole esa forma a los órganos para que cada órgano, al tomar el volumen, ella misma empieza a sentir el movimiento de energía y la vitalidad y la vibración que hay. Pero previo a esto hubo un momento de sudoración, de exceso de sudoración en su cuerpo, este sudor que es frío.
Ujú, Y esa sensación cuando está sudando frío y es como la sensación de angustia, ujú, esa previa sensación de angustia y toda esa forma en que ella empezó a eliminar todos estos líquidos, el exceso de líquidos que la llevaban a estos puntos límite, donde ya después de eso ya era el momento en que el cuerpo ya perdía toda la forma física, entonces esos momentos que son tensos se fueron eliminando y así es que el cuerpo empezó a tomar este volumen, esta reestructuración, el propio útero empezó a tomar una vitalidad, empezó a moverse él. En una parte empezó a tomar la vitalidad del otro y como los propios órganos van tomando la propia energía y el propio reflejo a través de ellos mismos. ok, Es como si una parte hubiera estado vital y la otra parte no hubiera estado vital. ujú, Entonces ahí empieza a equilibrarse la vitalidad en el cuerpo de ella. ok. Nico, ¿tú cómo la ves? Yo la veo mejor Iracema, incluso yo creo que su parte energética escuchó de esta posición que había detrás de las rodillas, porque haz de cuenta que ella en una flexión como muy abrupta rompe esta parte y empiezo a ver cómo la flexibilidad en el sentido metafórico de sus creencias empieza a ser más amplia. Eh, Debido a la inflexibilidad que había tenido ella en sus perspectivas de pensamiento, incluso había llegado a pensar que lo que sucedía era responsabilidad de ellos, como si ella fuera capaz de crear la suficiente culpa como para crear todos estos escenarios. Entonces ella entiende que esta culpa provenía de un estadio de creencia, empieza a abrir ese procesamiento de mente, empieza a eliminar las culpas derivadas de la creencia. Y yo lo que veo que pasa, Iracema, es que las puertas y las ventanas de la casa se abren de par en par, Ujú, abriendo como aperturándose, tanto como para estar fresca, ventilada, eh, amplia, ujú. y también tanto como para ser abierta, dejada atrás y como sin encerramiento, como si la misma casa, a través de que ella también libera esta flexibilidad, también la casa de La alguna libera ella. forma se vuelve flexible, claro. Ok. Margarita, ¿tú cómo la ves? Yo la veo a ella con mucha luz propia de su embarazo y propia de todos los cambios que ha hecho Jazmín, pero veo como toda su estructura ósea aquí al nivel de la cadera empiezan a prepararse cada vez más para el nacimiento del bebé y se ven como una bolita de luz. Ujú, Pero se ven muy relajados, se ven muy tranquilos y ya se sienten en esta recta final, en la preparación, en una nueva preparación para darle camino a una nueva forma de nacimiento. ok, entonces la casa ya la ven como más relajada y lista para que ellos puedan irse o hacer lo que quieran, ya sin ninguna atadura de lugar, ¿verdad? Sí, porque ese portal que estaba o el que yo vi, sí, ese portal ya no está, ya no se encuentra y la propia casa deja de tener en la pared había como unas ciertas manchas negras y ya la casa empieza a verse muy, muy, muy blanca y los mismos corredores y el mismo piso va tomando como una sensación de calor de hogar y, hay un momento en que empiezan como a encenderse ciertas luces, como si la misma casa estuviera activando el propio fuego que en el momento no estuvo, pero que ya empieza a hacerse presente en la casa, porque la casa está viviendo, está vibrando, y la propia energía y el propio fuego en cada uno de ellos. Ok, muy bien. Pregúntale a Jazmín si tiene algo que decirle a su parte física y Nico contacta con el bebé y pregúntale si tiene algo que decirle a su mamá, Margarita. Bueno, la Jazmín, ella está, está muy contenta y esa es una sensación cuando tú lloras, pero de felicidad, cuando lloras de sentir que hay un nuevo panorama que ella está sintiendo y que está percibiendo en ella misma y lo que está sintiendo también a su alrededor. Y esa sensación de gozo, esa sensación de tranquilidad que ella misma siente por ella
es una sensación de mucho amor y de mucha es una mezcla de emociones que ella está sintiendo en este momento. Ok. Nico, no te Eh, escucho, Nico. ¿Me escuchas? Ahora sí ya. Lo primero que hace el feto, Iracema, es como gritar un enorme hola, así, Ujú. y después se acerca como al ombligo, como que intentando hablar por ahí, y le dice, tu miedo había mantenido tu vientre muy apretado. Gracias por darme más espacio, me siento ahora más cómodo. Muy bien. Ahora observa al niño de 7 años. Si tiene algo que decirle a su mamá. Yo veo que energéticamente el niño de 7 años es muy hábil. Ujú. Por ejemplo, yo lo veo energéticamente recostado en el estómago de su mami y platicando como con el bebé. Entonces el niño pasa como el dedo así como por toda la panza y más que dirigirse a la mamá se dirige como al feto y le dice, te estoy esperando. Muy bien. Muy bien. ¿Listos para regresar? Sí, Ok. Listos. Jazmín, ¿cómo te sientes? Bien, feliz. Muy bien. Desconectas de todo y de todo porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo empiezan a accionar su tranquilidad, su fuerza. Y se sienten grandes, fuertes, creadores, poderosos, dioses, generosos, maravillosos. Y cada uno a su ritmo va abriendo sus ojos. Jazmín, ¿cómo te sientes? Bien, llena de emociones. Muy bien, muy bien. Margarita, ¿cómo te sientes? bien, un Nick, poco como con hambrecita llegué. sí, ¿verdad? Nico, ¿cómo Sí. te sientes? Yo me siento bien y como muy cálido, ¿no? Los fetos son muy cálidos cuando se activan y este feto como que se expandió muchísimo. Muy bien. Entonces, Jazmín, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Ok, sí, claro que sí. vamos a cortar la grabación. Gracias, Jazmín, por la confianza. Gracias a todas las personas Gracias. que hacen favor de seguirnos. Gracias, Margarita, por ser nuestros ojos hoy. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Y seguimos aquí. Voy a cortar la grabación y nos quedamos para cualquier duda. Gracias a todos. Bye.